Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, amables hermanos, en esta mañana muy fresca que el Señor nos ha regalado. Y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quiero hablar, amados hermanos, de iglesias que no atormentan el poder del mal. Iglesias que lejos de trastornar el poder del maligno, pareciera ser que somos iglesias que estamos amigas del mal, ¿verdad? Y el propósito de una iglesia no es simplemente ser un centro de entretención o ser un grupo donde se reúnen amigos y un club. No, las iglesias estamos para deshacer el mal en la sociedad en la que vivimos. La iglesia está para llevar luz donde hay tinieblas. Por eso Jesús dice en el Evangelio: vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz de este mundo. Pero a veces pareciera ser que en lugar de haber iglesias que atormentan el poder del mal, hay iglesias que quizás promovemos el poder del mal. Vamos a leer el texto para luego quedarnos platicando sobre esto. Marcos 5, versículos del 1 en adelante. Cuando ustedes lo tengan me dicen amén. Dice Marcos capítulo 5: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Quiero que leamos todos el 7, hermanos. Todos leámoslo. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Padre, esta mañana queremos que esta palabra nos ayude a tener conciencia de saber si nuestra iglesia atormenta el poder del mal o si esta iglesia ya se acomodó al poder del mal. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos instruya en esta preciosa mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Muy bien. Ciertamente, usted sabe que en muchos de nuestros departamentos hay una iglesia prácticamente en cada cuadra. Solamente de nuestra organización son más de 500 iglesias que hay alrededor de todo el país. Solamente de nuestra denominación hay decenas de iglesias más que no son de nuestra denominación, pero que forman parte de la religiosidad de los pueblos. Siempre están en las ciudades y no es muy, digamos, raro que usted llegue a una determinada ciudad, a un determinado departamento y pueda ver, hey, que es una iglesia
hey, aquí está otra iglesia evangélica, hey, aquí está otra iglesia evangélica, hey, aquí está otra iglesia evangélica, iglesia evangélica, iglesia evangélica. Aparte de la iglesia católica. Y la pregunta no es ¿cuántas iglesias evangélicas hay? La pregunta es si se nota que hay una iglesia evangélica en esa ciudad. Es decir, que solo el hecho de que haya una iglesia evangélica significa que allí ha llegado la luz que va a alumbrar la oscuridad de todo ese lugar. Pero no ha pasado eso. Es más, quiero decirles algo. En el tiempo de mayor violencia en nuestro país, quizás es cuando más iglesias evangélicas han existido en nuestra sociedad. Es decir, en los tiempos en donde habían 18 muertos diarios, no sé cuántos muertos diarios, es el tiempo en nuestro país en donde más iglesias evangélicas se inauguraron, se plantaron, se pusieron. Y la pregunta es, ¿y qué pudo hacer la iglesia evangélica con la violencia en nuestro país? Usted sabe la respuesta. ¿Qué pudo hacer? Nada. Nada. El texto que acabamos de leer, quiero que al final del versículo 7 usted vea qué es lo que los demonios le dicen a Jesús. Clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro que, ¿qué dice, amados hermanos? Que no me atormentes. Es decir, el demonio tiene miedo de Jesús. Ya lo dice una carta, que los demonios al ver a Jesús o solo escuchar el nombre de Jesús, ellos ¿qué hacen? Tiemblan. Pero eso es con Jesús. El problema es con aquellos que decimos que seguimos a Jesús. No existe esta situación de que el poder del mal diga: hey, esta iglesia me trastorna, me atormenta. Porque mire, hermano, una iglesia debe de atormentar al poder del mal. ¿Están aquí conmigo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 6. Y mire lo que dice. Si lo tiene, me dice amén. Versículo 6 de Hechos 17. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿De qué estaban acusando a los hermanos? Miren ustedes ahí. Estos que hacen, que trastornan el mundo entero, han venido ¿a dónde? Quiere decir entonces que la presencia de una iglesia en medio de una ciudad, ¿qué debe de hacer de acuerdo a Hechos? Trastornar para bien. Por ejemplo, cuando nosotros venimos a este lugar había sido utilizado para múltiples crímenes. Un predio como este que en el que estamos, de manzana y media de terreno, en este lugar recién nosotros venimos, nos advirtieron: tengan cuidado, ahí no lleguen, ahí no suban. Porque este lugar fue un lugar donde, mire, según lo que nos dijeron, a mí no me consta nada, pero en este lugar hubieron violaciones, hubieron asesinatos, hubieron planificación de crímenes, todo lo que usted se imagina específicamente aquí en este lugar donde está el templo.
Claro, un predio que nadie visitaba, que estaba cerrado por el frente, que no tenía seguridad, que no tenía luz, que no tenía nada. Cosas que pues cuando se estaba construyendo esta iglesia, mire, y esto que apareció aquí, ¿qué va? Y mire ya esto, y por qué está enterrado este bote con esta foto y esta cosa, y mire, y este otro muñeco con alfileres, esto y lo otro. Este era un lugar donde el mal tenía su imperio. Y cuando venimos, lo primero que había ahí era un puesto policial. ¿Quiénes se acuerdan de ese puesto policial? Ahí estaba el puesto policial. Y también ellos nos advirtieron, y me tengan mucho cuidado, porque aquí donde ustedes han venido, han llegado a un lugar que era el centro de un grupo delincuencial y de otro grupo delincuencial. Los de allá no pueden pasar para allá, y los de allá para acá tampoco pueden pasar. Pero vino el poder de Dios, vino la presencia de Dios a este lugar, y de ser un lugar donde se adoraba el mal, ahora es un lugar donde se adora al Señor, hermanos. Pero eso no es todo, gloria al Señor. Eso no es todo. ¿Ven ustedes el puesto policial? Lo quitaron. ¿Sabe por qué? Ya no era necesario. ¿Por qué ya no era necesario? Porque los que habíamos venido, el poder de Dios, la presencia de Dios trastornó, que cambió este lugar donde se promovía la muerte por un lugar donde se predica el Dios de la vida. Y fue una cosa que trastornó el lugar. El problema es si la iglesia se queda únicamente a ser un adorno del paisaje arquitectónico. Ya Pablo lo dice en sus cartas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Quiere decir entonces que hay una lucha, y esa lucha tiene que sobreponerse el poder de Dios, que supuestamente está representado por medio de su iglesia. Pero no me pierda el hilo. Cuando los demonios ven a Jesús, dice: hey, no me atormentes más. Eso le dicen. Allá en el libro de los Hechos, aquí están estos que trastornan el mundo. Y debemos de entender entonces que hay iglesias donde, lejos de trastornar a los demonios, tienen su habitación con ellos juntos. Vamos allá a Marcos, siempre capítulo 1. Marcos capítulo 1, miren ustedes. Versículo 21. Miren la diferencia. Si lo tienen, me dicen amén. Entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando, ¿a dónde entró Jesús? En un lugar donde supuestamente se habla de la palabra, donde se explica la palabra. ¿Y qué pasó ahí en la sinagoga? 22. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, ojo a esta palabra, autoridad, y no como los escribas. 22. 23. Pero había en la sinagoga de ellos, que había iglesia, un hombre con espíritus. ¿Y qué pasó aquí, pues? Quiere decir que la sinagoga no era un lugar donde se trastornaba el poder del mal. En la sinagoga, ahí estaba tranquilo un demonio. Ahí estaba el diablo yendo al culto. Ahí estaba el poder del mal tranquilito, porque lo que ahí se enseñaba no tenía autoridad.
Y lo invito en la tarde a las 4, vamos a hablar una iglesia que tiene autoridad. No es aquella que llegan miles de personas. Una iglesia que tiene autoridad es aquella en donde su enseñanza se basa en la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Porque si yo no tengo la palabra como la fuente de autoridad, entonces van a haber diablos que van a estar ahí sentados y no pasa nada, así como en la sinagoga. ¿Cuántos años llevaba este demonio que había poseído a este hombre ahí en la sinagoga y no pasaba absolutamente nada? Claro, cuando llegó Jesús de Nazaret, diga conmigo, el demonio fue trastornado. ¿Qué le pasó? El demonio fue trastornado. Porque cuando está la presencia de Dios en un lugar, o como dice la carta del Nuevo Testamento, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahora bien, la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana es: ¿cómo podemos hacer una iglesia que trastorne el poder del mal? Dios ya nos dotó. Ya nos dijo, miren, hay una lucha entre el bien y el mal. El texto que hemos leído del Evangelio de Marcos 5 ya lo atestigua. Ahí está Jesús y cuando se baja de su barca, ahí hay un hombre que está endemoniado. Ya nos lo dice el Evangelio de Marcos 1 cuando dice que ahí en la sinagoga había un hombre endemoniado y que estaba poseído. Y en Corintios también nos advierte, miren ustedes, segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, quiero preguntarle, ¿queda claro entonces el problema que nosotros tenemos? ¿Queda claro que está el poder del bien y el poder del mal? ¿Queda claro, iglesia? ¿Queda claro que como iglesia nosotros debemos de trastornar el poder del mal? ¿Sí queda claro? Y queda claro que hay iglesias que en lugar de trastornar el poder del mal, al igual que la sinagoga de Marcos 1, son iglesias que tienen bien tranquilitos a los demonios ahí. ¿Queda claro eso? Ok, ahora vamos a trabajar el texto bíblico de Marcos 5. Y vamos a responder esta pregunta: ¿cómo podemos ser una iglesia que trastorna el poder del mal? ¿Cómo podemos ser, pues? Si ya está planteado el problema, si ya me dijeron que hay una lucha entre el bien y el mal, si ya nos dijo el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, entonces, ¿cómo una iglesia puede trastornar el mal? Primer punto, lea por favor Marcos 5:1. Y quiero que note la característica del ministerio de Jesús. Una iglesia para que trastorne el poder del mal no puede ser una iglesia que se acomoda. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Una iglesia que quiere trastornar el poder del mal no se puede acomodar. La iglesia que tiene que trastornar el poder del mal tiene que aprender a caminar. ¿Qué dice el versículo número 1? Vinieron, ese verbo, vinieron ¿a dónde?
al otro lado del mar. No se quedaron allá. No se quedaron con la tentación que todo iba bien al otro lado y somos iglesias en las cuales todo es tan maravilloso y qué bonito y en las cuatro paredes y Dios nos ha bendecido. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Se fue a dónde? Al otro lado, a buscar. Él no se vino a encerrar al templo de Jerusalén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había. Una iglesia que trastorna el mal es una iglesia que anda allá buscando a los perdidos. El ministerio de Jesús jamás se caracterizó por cuatro paredes. Jamás se quedó únicamente en la casa de Jairo, en la casa de alguno de sus apóstoles. No, no, el ministerio de Jesús siempre anduvo en la calle, demostrándole a la gente que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. El endemoniado del capítulo 5 también quiere hacer lo mismo. Dice el versículo 5:18 de Marcos: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué quería, iglesia? Le rogaba que le dejase estar con él. Ay, que me gusta la iglesia, es que es tan lindo. ¿Qué dice el versículo 19? Mas Jesús, ¿qué dice, iglesia? No se lo permitió. Yo recuerdo allá por el año 2008 que estábamos tan lindos sirviendo en la iglesia y que maravilla, ganando almas, haciendo tal cosa, hasta que un día alguien me dijo: tenés que ir a predicar allá a Chalatenango. Ay, no, si a mí me gusta la iglesia, que es linda. Aquí estoy cómodo, aquí me siento bien, aquí me congrego, aquí leo la Biblia, aquí evangelizo, aquí hago lo otro. Le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Pero Jesús, ¿qué dice? No me lo permitió. Porque una iglesia que trastorna al mundo no se queda bajo las cuatro paredes. Una iglesia que trastorna el mundo es aquella donde se va a predicar la palabra de Dios a todo lugar. Pedro quiere también lo mismo. Mire, Marcos 9. Marcos 9, 2. ¿Ya lo tiene? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, se los llevó aparte solos a un monte alto, se transfiguró delante de ellos. 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. Versículo 4. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Mire el hermano Pedro, ¿va? 5. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros. ¿Qué le dice Pedro? Que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué quiere Pedro? Quedarse ahí galán, quedarse ahí sentadito, ¿va? Hermano, no podemos quedarnos encerrados. No podemos quedarnos únicamente en asistir a una iglesia, gozar de las emociones, de la alabanza, qué precioso. Hey, hermano, yo lo voy a meter en problemas esta mañana. Usted tiene un compromiso con el reino de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Porque si no hace el compromiso que Dios le ha delegado, entonces jamás, bueno, y no dice que nosotros somos la iglesia del Cordero, pues la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia somos cada uno de nosotros.
Y si no está trastornando el mundo la iglesia, es porque se ha quedado encerrada en cuatro paredes. Nos hemos acomodado al cultito, a la transmisión, a esto, a otro. Caemos en la tentación de centralizarlo todo en un solo lugar. No, la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces caemos en la tentación de pensar de que todo tiene que estar centralizado en un solo lugar. Y hace poco yo hablaba con los hermanos líderes y algunos directivos y les preguntaba, miren, ¿y ustedes qué piensan de esto? Miren, ¿y ustedes qué piensan de lo otro? Miren, y si por cuestiones financieras dejamos de hacer esto, dejamos de hacer aquello, viéndolo con la mente humana. La mente humana se encierra en cuatro paredes. Pero Dios iluminó a un hombre de los que estaba ahí y dijo en la reunión, el día que la iglesia deje de hacer esto, ese día la iglesia está muerta. Tiene razón, porque nuestro poder no está en este edificio. El poder nuestro es el que está de Dios dentro de nosotros, liberando a todas las personas que viven oprimidas por algo. Sigamos haciéndolo. Cueste lo que cueste, sigamos predicando en la plaza. Cueste lo que cueste, sigamos predicando. Hay algo que este año lo inauguramos en contra de todo pronóstico. Si usted lo quiere, probablemente sin ningún apoyo. Si usted lo quiere sin nadie que haya augurado algo bueno, yo le dije, vamos a comenzar las comunidades de fe. ¿Y quiere que le cuente algo? El domingo pasado, a través de esas comunidades de fe, más de 40 personas vinieron acá a la iglesia para gloria y honra de Dios. Esa es la fuerza de la iglesia, el poder transformador que no se queda centrado en un solo lugar, sino que va. El poder de la iglesia son esos hermanos que al finalizar este culto van a predicar las buenas nuevas de salvación. El poder de esta iglesia no está en sus finanzas, no está en su estética, no está en sus adornos. El poder de esta iglesia está en la medida que trastorne la sociedad en la cual vivimos. Esta iglesia ya tiene 13 años, hermanos. Y es cierto, han habido altos y bajos, pero algo es innegable. En esta iglesia se han formado servidores que hoy están sirviendo en las diferentes comunidades y han plantado varias iglesias más. Esta es su iglesia. En esta iglesia ha sido el producto de que varias personas pusiesen su establecimiento de negocio, su sastrería, su reparación de ropa, que pusieran su cuestión de belleza, su salón de belleza. De aquí han salido varios servidores. De aquí han salido, yo he ido a 2 o 3 iglesias que fueron fundadas por hermanos que se prepararon aquí, que estuvieron acá, líderes que se forjaron acá. Ese es el poder transformador de la iglesia. Si nos hubiéramos quedado encerrados, por eso dice aquí en el Evangelio de Marcos 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, que no es fácil. No es fácil. Ir al otro lado del mar es sacrificio, es recurso. Pero lo primero que quiero destacar es, para ser una iglesia que trastorna el poder del mal, es necesario que como creyentes no nos acomodemos, sino que siempre caminemos de la mano del Señor. Segundo, una iglesia que trastorna el poder del mal
es una iglesia que toma el desafío de servir. Vea el versículo 8. Dice, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8, porque le decía, ¿qué le decía Jesús al demonio? Sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Se quedó Jesús solo viendo lo que le estaba pasando a ese hombre? No, tomó el desafío de servir. Y como el texto está conectado el paralelo es lo que hace Jesús y lo que hace el antiguo endemoniado. Lo que hace Jesús es ponerse a servir. ¿Qué es lo que le pide Jesús al endemoniado, al ex endemoniado? Miren el versículo número 20. Ya en el 19 le ha dicho, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales con grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Pero ¿qué hizo el ex endemoniado? Versículo 20. Y se fue. ¿Y qué hizo? Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús. Tanto Jesús como el ex endemoniado toman el compromiso, el desafío de ponerse a servir. ¿Usted quiere ser alguien que trastorne el mundo? No lo va a hacer únicamente siguiendo a Jesús de lejos. El camino del creyente consiste en cada día comprometerse más. Fíjese bien, no con la denominación ni conmigo, es que el compromiso de todos ustedes es con Dios. Aquí está el punto. Pero la iglesia de hoy no quiere tomar ese compromiso de ponerse a servir. ¿Qué es, pastor, tomar el desafío de comenzar a servir en el reino de Dios? Todo aquello que cada día me comprometa más con Dios. Pero la iglesia no quiere. La iglesia está acostumbrada a su cultito. Ay, qué lindo, aleluya, gloria a Dios. Ya cuando llega un hermano, mire, ¿y usted en qué ministerio sea? Fíjese que yo por el momento no. ¿Sabe por qué mucha gente no le gusta servir? Porque servir requiere ¿un qué? ¿Un qué? Un compromiso. Ahí está el punto. Que la iglesia por eso no trastorna el mundo, porque no quiere comprometerse. No le estoy diciendo, pues, de todo el gran porcentaje de toda la congregación, menos del 50% económicamente estamos comprometidos. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Me da cuenta? ¿Compromiso? No. Yo no. Una vez me dijo un hermano: para lo que usted quiera, pastor, yo estoy disponible. Va, mire, hermano, fíjese que necesito servidores para tal. No. Esto es paja, pues. No, pues sí, es que mire, eso requiere un compromiso. Sí, hermano, requiere un compromiso. Y no es un compromiso con el hombre, es un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia por eso no trastorna el mundo. Por eso no trastorna el mal. Por eso los demonios, cuando ven a un cristianito actual, no, de risa le damos. ¿Por qué no estamos comprometidos? Diferente a cómo se comprometen en el mundo para cosas malas. Mire, ahorita está ya la campaña política en su álgido movimiento económico. Usted sabe que todos aquellos que están afiliados a un partido político, todos ellos mensualmente, ellos sí saben que es compromiso. Las personas que antes delinquían, los grupos pandilleriles de nuestro país, usted que los conoció, ¿tenían compromiso o no con su barrio esos señores?
Claro que sí. ¿Y los cristianos tienen compromiso con Dios? No. Si basta con que hoy nos inviten a un buen lugar para decir, ay, pues no voy a ir, fíjese. El Señor sí puede aguantar cualquier cosa, ¿va? Hermanos, por eso digo, en lugar de darle miedo al demonio, ¿sabe qué le damos a algunos? ¿Qué le damos a algunos al demonio? Risa. Jesús se comprometió. Este que había sido endemoniado también se fue a servir y no tenía preparación teológica y no tenía conocimiento, no había recibido ninguna charla. Sí, es que este es nuestro problema hoy, hermanos, que hoy le llamamos un discípulo del Señor aquel que solo recibe la doctrina de la iglesia donde vamos. El verdadero discípulo del Señor es aquel que ha recibido el poder por medio de su Espíritu Santo para ir a trastornar el poder del mal. Ese es el que tiene poder. Yo recuerdo que andamos predicando un día con algunos hermanos acá y de repente llegamos a lo que se llamaba una casa destroyer. Y le digo yo al hermano, ¿qué pasó? ¿Tiene valor? Yo sí, pastor, me dio, démosle. Y se sentía el olor a marihuana y la música que estaban oyendo allá adentro y habían como 12 personas ahí y yo le digo, vaya, démosle, pues aquí dos cosas pueden pasar: que nos peguen una gran tastaseada, que nos maten o lo que sea. Mire, de 14 diablos que ahí estaban, yo no sé si endrogados o lo que sea, pero 2 de ellos recibieron a Cristo Jesús como su Salvador personal. Y ya quedaron un poco tocados, no por la marihuana, quedaron tocados porque el poder de Dios había llegado hasta ellos. Pero hoy la iglesia en la noche miedo le tiene a un par de gatos que andan en las tejas. El cristiano que tiene tanto tiempo de ir a una iglesia, ay, pastor, es que oigo ruido en la noche. Ahí hay un hombre en el patio. No, no es un hombre, es la ropa que está tendida. Temerosos. Los creyentes no le debemos de temer al diablo. El diablo es el que le debe temer a los creyentes comprometidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El problema es cero compromiso. No queremos comprometernos ni en el servicio. No queremos comprometernos en el evangelismo. No queremos comprometernos en ir escalando de tal manera de llegar a ser líder. ¿Por qué? Porque ser líder es un compromiso. Nos gusta solamente andar por las ramas, ahí va. Yo pues si así, lo más sencillo que pueda ahí en la iglesia. Si es posible, solo llego a mi culto, pues me voy y ahí termina todo. ¿Y usted cree que así va a trastornar el poder del mal, hermano? ¿No será usted de esos que están en la sinagoga de Marcos 1 que todavía tiene un demonio adentro? Nadie dice amén, va. Es tremendo esto, hermanos. Y es tan tremendo que el Señor puso esta carga en mi corazón para decirnos a una iglesia que a veces estamos dormidos y que en lugar de causarle pánico al demonio, le causamos risa. ¿Por qué Jesús podía sacar demonios? Porque en Él había autoridad. Porque en Él había compromiso, porque en Él había una claridad. La claridad de todo creyente no consiste en que Dios me va a bendecir, en que Él va a derramar sobre Él su gracia, sobre mi vida y me va a hacer sobreabundar. No, no, la meta de todo creyente es honrar y bendecir el nombre de Jesús. Y la meta de todo creyente debe de ser hacer la obra que Dios le ha encomendado que haga. Hacer la voluntad que Dios le ha dicho que haga. Pero como no quiere comprometerse, este hombre, mira, mejor me voy a quedar aquí con vos. ¿Qué le dice Jesús?
No, le dice, no te puedes quedar ahí. Me dijeron a mí allá en el año 2008, mira, me dice, aquí hay 42 servidores en donde tú estás sirviendo. De esos 42, Dios te está pidiendo que vayas a ese lugar a predicar donde nadie quiere tomar la responsabilidad de ir. ¿Y quién quería ir, pues? Si era irse a las 11 de la mañana de aquí los sábados, pedir una hora antes de salir del trabajo, permiso para irnos en un bus de la 125 hasta allá, hasta el desvío de Limón, y luego de Limón, antes no estaba pavimentado todo ese lugar, nos íbamos pidiendo ray a aguantar 6 kilómetros de puro polvo a un lugar que se llamaba La Junta, Chalatenango, para llegar tipo 2 de la tarde, ir a invitar a los hermanos a congregarse, a hacer el culto de 4 a 5 de la tarde, luego regresar pidiendo ray, aguantar otra vez polvo, o muchas veces nos tocó caminar esos 6 kilómetros y después pedir ray para ir a dormir allá al paraíso Chalatenango. ¿Y quién quería hacer eso? Nadie. Era más tranquilo estar cómodamente ahí en la central, en el cultito. Por eso la Biblia dice, a la verdad, la mies es mucha, dice, pero los obreros son pocos. Olvídese el día que una iglesia diga y tome el compromiso, sin necesidad de andar ahí presionando que no, cada uno de los miembros de la iglesia diga, este día voy a ir a predicar la palabra. Olvídese, ese día tiemblan todos los demonios de acá de Ciudad Delgado, porque la luz de Jesús va a ir a alumbrar a cada lugar. Pero ni siquiera invitar a alguien a la iglesia queremos. Ni siquiera eso. ¿Cuántos años de ser creyente? ¿Y por qué todavía no sirve, hermano? Es que todavía no he encontrado un lugar donde servir. No me diga eso, hermano, por favor. Porque si no existe el ministerio que se acomode a lo que usted quiere servir, usted lo puede inventar. Para servirle a Dios no se necesita experiencia, se necesita la disposición. ¿Alguien dice amén? Y se lo estoy predicando a ustedes en el culto de las 7 de la mañana porque sé que tienen un poco más de madurez que los que vienen a las 10. El hecho de levantarse temprano no lo hace cualquier persona. El hecho de levantarse temprano es porque usted ha alcanzado una determinada madurez y le da prioridad a quien debe de darle prioridad, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la pregunta es, ¿y qué más? ¿Y qué más puedo hacer, pues? Esa es la pregunta. Si se supone que yo debo de trastornar el mundo, y para trastornar el mundo yo debo de ser alguien que no se acomoda, sino que siempre está caminando en buscar qué hacer. Para poder trastornar el mundo y el poder del mal, debo de buscar cómo comprometerme cada día más con Dios. Claro, no crea que el compromiso con Dios le va a traer felicitaciones. Lo felicitamos, hermano, qué bendición que hoy está. No, cuando usted comienza a comprometerse más con el Señor, es cuando más le van a comenzar a tirar pedradas. Usted todo lo llevaba bien hasta que dijo, voy a ponerme a servir. Ese día, el chucho se le enfermó. Ese día perdió el trabajo. Ese día comenzó a tener problemas con sus hijos. Ese día comenzó a tener una serie de dificultades. Sí, es que servir al Señor no crea que es algo que para el diablo le va a encantar, va. Cuando usted es una persona que está cada día comprometiéndose más con el Señor, ahí van a comenzar a tirarle pedradas de agalán. Ahí va a comenzar a tener los chambres en el ministerio. Ahí va a comenzar a tener la desaveniencia con el otro compañero de ministerio. Le dije al principio, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué le pasó tanto a Jesús como al ex endemoniado? Versículo 7. Clamando a gran voz, le dijo el demonio a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Y qué le dice el demonio a Jesús? Te conjuro por Dios. Mire, es que el demonio también conoce cosas de Dios, ¿va? Te conjuro por Dios, que no, ¿qué dice? Que no me atormentes. Versículo 17. Bueno, desde el 10, versículo 15 dice: vienen a Jesús, ven al que había sido atormentado el demonio, que había tenido la legión. ¿Cómo estaba después de haber andado ahí en los sepulcros y en los lugares solos? ¿Cómo estaba? Sentado, vestido en su juicio cabal. Es que esta gente es loca, va. Mientras estaba desquiciado, no le tuvieron miedo al demonio. ¿Cuándo le tienen miedo? Cuando está sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué dice que hizo la gente? Tuvieron miedo. Versículo 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Un punto ahí importante. Si usted conoce a alguien que ha andado en los cementerios, que ha andado gritando, que ha andado tal cosa, y de repente llega un hombre que se llama Jesús y lo libera y lo sana, así usando la lógica, ¿qué es de hacer con Jesús? Hey, gracias Jesús porque liberaste a este pobre hombre. Hey Jesús, gracias porque aquí al pueblo has venido. Como cuando llega un médico a un lugar, ¿va? A veces hemos llevado campañas médicas a los diferentes lugares de aquí de Ciudad Delgado, y yo he visto cómo a veces personas de las comunidades se acercan ahí al grupo de hermanos que andamos, o a veces a los médicos, y le dicen: hey, mire, queremos agradecerle porque pues sí, nos ha traído aquí la consulta gratis, ha traído medicina, han traído ayuda para los niños, han traído esto para lo otro. Pero en el caso de estos no. Mire lo que hicieron con Jesús, versículo 17. Comenzaron a rogarle que, ¿qué, iglesia? ¿Qué le rogaron a Jesús? Que se fuera de sus contornos. Y esto, ¿cómo lo interpretaría usted? Si usted va a ayudar a un lugar y en ese lugar, lejos de reconocerle y felicitarle, ¿qué es lo que hicieron? Criticarlo. Ándate de aquí, no te queremos. Hermanos, para trastornar el poder del mal, tenemos que ser una iglesia que no se desanima a pesar de las críticas que tiene por todos lados. Y vaya si no, la iglesia tiene críticas por todos lados. Si no hay algo, pues lo inventamos, pero que esa iglesia evangélica son unos desgraciados. Siempre. Y a veces eso a uno lo desanima. Usted está queriendo servir con el mejor entusiasmo y de repente una hermanita iba, no, lo que pasa es que usted es un gran metido. No, ella no va a seguir. No, pero si usted quiere trastornar el mal, que no le importen las críticas ni nada. Usted no le sirve a los hombres, usted le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Todas estas cosas, las críticas, los problemas, son para que usted se desanime, son para que usted ya no siga, son para que usted se eche para atrás y le dé gusto a Satanás. Cuando usted dice, vaya, entonces ya no voy a ir, ay, el diablo aplaude. Bien, mi muchachito, caíste a la primera, no me costó tanto.
Pero cuando hay un individuo, cuando hay una mujercita que a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas, sigue adelante sirviendo, haciendo las cosas para Dios, viene el diablo y dice, bueno, y este desgraciado pues. Ese desgraciado no es un desgraciado, ese desgraciado es alguien que ha conocido el poder y la autoridad de Dios y nada ni nadie lo derriba del propósito que tiene en su vida. Y el diablo mejor, ¿qué hace el diablo cuando ve a alguien que no lo puede derribar? ¿Qué hizo con Jesús allá después de los 40 días de ayuno? ¿Qué hizo? Le dejó. Cuando usted se pare bonito sobre la roca que es Cristo, ya no va a llegar el cachudo a molestarlo, ni a querer hacer que usted retroceda. En ese momento, como dice el Evangelio, mejor va a huir de usted. Porque el diablo le va a comenzar a tener miedo, porque usted no está con su poder, sino que está con el poder de Dios. Y por último, ¿cómo poder ser una iglesia que trastorna al mundo? Vea el versículo 20 y con esto termino. Hablando del ex endemoniado, dice, y se fue. ¿Y qué comenzó a hacer el endemoniado, hermanos? Comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué cosas publicó? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿qué dice? Vaya, la iglesia entonces que trastorna el mundo no es una iglesia que simplemente habla cosas para entretener a la gente. La iglesia que trastorna el mundo es aquella que siempre pasa hablando de las maravillas de Dios, de cómo Dios le transformó la vida de alguien, de cómo Dios le bendijo a alguien, de cómo Dios hizo tal cosa, de cómo Dios hizo lo otro. El creyente que alaba a Dios y que trastorna el mundo no tiene tiempo para andar hablando chambres. El creyente que trastorna el mundo es aquel que ocupa su boca para publicar las maravillas de Dios y sus oídos para oír lo que Dios ha hecho en otras personas. ¿Alguien dice amén? Pero ¿cómo vamos a trastornar el mundo? Si lejos de ocupar nuestra boca para hablar de las maravillas de Dios, para hablar de la vida del hermano. Venga, le voy a contar. Ya se dio cuenta. ¿El qué, niña? No, hermanito, ¿cómo va a trastornar hacia Satanás? Finalizo haciendo un resumen. Una iglesia que trastorna el mundo es una iglesia que no se acomoda, siempre camina. Una iglesia que trastorna el mundo es aquella que toma el desafío de hacer el reino de Dios sirviendo, comprometiéndose. Una iglesia que trastorna el mundo es aquella que no se desanima a pesar de las críticas. Y una iglesia que trastorna el mundo es aquella que habla de las maravillas de Dios. Hermanos, finalizo con esto. Que nuestra iglesia no sea una iglesia más. Que nuestra iglesia y cada uno de nosotros, cuando el príncipe del mal nos vea, en lugar de reírse, tiemble. ¿Y por qué va a temblar? Porque tenemos la autoridad que nos ha dado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso a Él. Padre, gracias te damos en esta mañana por instruirnos. Gracias porque aprendemos en esta hora cómo poder ser una iglesia que trastorne el poder del mal. Quizás muchos de nosotros hasta el día de hoy no habíamos reparado en lo importante que somos en una sociedad, o por lo menos en lo que deberíamos ser. Debemos de ser personas que trastornen para bien nuestra sociedad. Y eso será en la medida que yo no me acomodo, en la medida que yo me comprometo, en la medida que yo no me rindo y en la medida que yo publico tus maravillas, Señor.
Permite que este pueblo pueda tomar algo de esta palabra que tú nos enviaste a todos. Hoy también quiero pedirte que si hay alguna persona que quiera hacer una profesión de fe, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo? Este es el momento. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera recibir a Cristo? Póngase en pie. Mientras cantamos esta alabanza, seguimos la invitación y decimos: mi casa se iluminó de tu luz, hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de su luz. Tú me seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me confortarás con tu brazo fuerte, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes a hacer una iglesia que trastorne el mundo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Bendice el evangelismo de esta mañana, las visitas que se van a hacer, Señor, a las casas de los hermanos, porque todo te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda la iglesia dice amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos, hermanos. No se pierdan a las 10 de la mañana. Vamos a estar predicando en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y si no, pues nos vemos a las 4 de la tarde, siempre acá en nuestra iglesia. Bendiciones para todos.
El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.